Cuando Cristian me pidió que viniera a compartir el mensaje con ustedes en un día difícil, especialmente para la familia. Olivares. Enseguida pensé en aquellas circunstancias que son dolorosas y en las cuales nos cuesta ver a Dios. Le contaba a Cristian esta mañana, él no sabía, pero en el momento que él me estaba mandando el mensaje y comentando la posibilidad de que pudiera venir, nosotros ahí estábamos yendo al sepelio de la mamá de un compañero. Y un pastor. Y en la sala velatoria me encontré con un cuadro que me impactó fuertemente. Y era una señora, amiga de la mamá de nuestro compañero, que hacía un mes había tenido que ir a la misma casa velatoria y a la misma sala a despedir a un ser querido. Y ella dijo algo que después, entendiendo el contexto, pude todavía comprender mejor. Dice: no aguanto más. No aguanto más tanto sufrimiento. Quiero que Cristo venga ya. Y hoy comentaba un poco en la escuela sabática que me golpeó esa frase, porque ese anhelo de encontrarnos con Jesús debería ser algo que nos mueva cada día. Y a veces pareciera que la vida nos tiene que golpear para que anhelemos encontrarnos con Jesús. Ser cristiano, cuando las cosas van bien, es relativamente sencillo. Y en más, casi que no se puede diferenciar cuando las cosas van bien entre un cristiano verdadero y uno que no lo es. Ser cristiano cuando las cosas salen como las planificamos es fácil. Ser cristiano cuando el sol sale y pareciera que no hay nubes que nos amarguen el día. Todos pueden serlo. Pero ¿qué pasa cuando la tormenta llega? ¿Qué pasa cuando todos nuestros planes pareciera que terminan en un tacho de basura? ¿Qué pasa cuando la tragedia golpea a nuestra casa, a nuestra familia? ¿Qué pasa cuando la muerte golpea a un ser querido? ¿Es fácil ser cristiano? ¿Es fácil seguir creyendo en un Dios de amor en esos momentos? No es fácil. No es fácil. Y no es fácil porque nuestros ojos ven lo que tienen delante y nos cuesta ver más allá.
Y muchas veces las lágrimas, el dolor, las pruebas, pareciera que nos ocultan el rostro de Dios. Y el enemigo pone en nuestro corazón, en nuestra mente, a veces hasta en las mismas palabras de aquellos que quieren animarnos, palabras de duda, de desaliento. Y empezamos a buscar culpas. Y empezamos a multiplicar los porqués. ¿Qué pasa cuando todo se derrumba? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa cuando nuestros sueños más anhelados se nos escurren de las manos? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué pasa cuando lo que vemos es duro? Y cuando miramos para adelante pareciera que lo que viene no es mejor. Cuando todo se ve oscuro. En esta mañana quiero compartir la historia de dos personas cuyos sueños, cuyos anhelos, cuyos planes, de un momento para otro se hicieron trizas. Porque la tragedia no te avisa. El enemigo es artero y es traicionero. Y nos golpea donde más nos duele y sin previo aviso. Estas dos personas estaban totalmente desanimadas y confundidas por lo que había pasado. Y cuando veían hacia el futuro, lo que veían era peor. No era mejor. Y quiero invitarlos a hacer lo que ellos terminaron haciendo. Quiero invitarlos a leer nuestras Biblias. San Lucas, capítulo 24, relata una de las historias más conocidas. Y suele suceder con las historias conocidas. A veces de tan conocida una historia perdemos los detalles. Hoy decía en la escuela sabática, la lección de esta semana me presentó una nueva visión de Jonás, que no había visto antes. Y no solo de Jonás, sino del Dios de Jonás, en esa historia. Y era una historia conocida desde la cuna, que mis padres me la enseñaron, pero tuve una nueva visión. Y quiero invitarlos a buscar en sus Biblias esta historia. Capítulo 24 de Lucas, a partir del versículo 13. Y el título ya les da un contexto. En el camino a Emaús. Y quiero que al leer las páginas de la Biblia, al leer los versículos, podamos imaginarnos a aquellos dos hombres. Acababan de vivir los 2 días más terribles de su vida. Aquellos hombres eran amigos íntimos de Jesús. Eran de esas personas que habían sido impactadas por el amor de Cristo en algún momento de su vida y habían empezado a seguirlo. Pero Jesús no era solo un predicador para ellos.
Jesús no solo era un maestro para ellos, Jesús era parte de la familia. Porque a veces perdemos de vista que aquellos hombres y mujeres iban juntos a todos lados y compartían tantas cosas que eran más familia que sus propias familias. Tanto es así que la casa de estos hombres estaba en Emaús, pero desde el jueves, viernes, ellos no habían llegado a su casa. Ellos estaban en Jerusalén. Y ellos soñaban que aquel amigo del alma, que era Jesús, iba a ser el que los iba a liberar de los romanos. Iba a ser el que les iba a dar el cumplimiento de todos sus sueños, todos sus anhelos. Y de repente, de un momento para otro, aquel que pensaban que iba a ser su libertador, y no solo eso, sino aquel que iba a permitir que todos sus sueños se cumplieran. Aquel amigo estaba pendiendo de una cruz. Y aquellos mismos romanos que ellos pensaban no ver nunca más, estaban ejecutando la sentencia que su propio pueblo había dictado sobre Jesús. Y aquel sábado estuvieron todo el día encerrados. Encerrados por miedo. Por miedo a que las cosas se pusieran peor y que lo que le había pasado a Jesús les pasara a ellos también. Y pasó el sábado y pasó el domingo. Y empezaron a escuchar ciertos rumores, pero lo que veían no los confirmaba esos rumores, entonces no creían. Y esperaron que llegara la nochecita, por miedo a que las cosas se pusieran peor. Y ahí decidieron volver a su casa. Y dice el texto bíblico: y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios son entre 11 y 12 kilómetros. Y esperaron la noche, o en realidad la tardecita, por miedo a ser capturados. Y dice que el versículo 14, que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados y no lo conocieron. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas y que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Pregunto, ¿estas 2 personas conocían lo que había pasado? ¿Sí o no? Conocían. Conocían al pie de la letra cada detalle de lo que había pasado.
¿El conocer cada detalle aumentó la fe de ellos? No. No. Y es interesante. El conocer cada detalle de los acontecimientos no aumentó su fe. Hay personas hoy en día que corren detrás de las cosas que pasan alrededor y que su experiencia religiosa está condicionada por las cosas que pasan. Y a veces tienen picos de religiosidad cuando pasan determinadas cosas y cuando pasan otras, su religiosidad se va allá, al subsuelo. Y estas personas van corriendo detrás de los acontecimientos y depende de qué es lo que pase, va modificando su experiencia religiosa. Y hay otros, a veces miembros de la misma iglesia, que piensan que el conocer al detalle lo que está pasando con los gobiernos, con las entidades religiosas, con los desastres naturales, es lo que les va a permitir tener más fe. Y yo no digo que no estemos atentos a las señales, porque la misma Biblia dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Ahora, cuando pretendemos condicionar nuestra fe a los acontecimientos, nuestra fe no crece. Y les voy a poner un ejemplo bien claro. Y que todos vamos a recordar. Quizás con algunos ya lo he compartido. Si yo digo 11 de septiembre, ¿en qué piensan? Hasta el año 2000, 2001, cuando decía 11 de septiembre acá en Argentina, ¿en qué pensábamos? Día del Maestro, pobres maestros. ¿Es así o no es así? Hoy decimos 11 de septiembre, Torres Gemelas. Los historiadores y aquellos observadores que vieron los acontecimientos del 11 de septiembre y posteriores relatan algo muy significativo. En las 2 semanas siguientes a lo que pasó en las Torres, los templos en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, tenían cultos todos los días de la semana y a toda hora. Y no daban abasto. La gente hacía cola para ir a los templos. Pasaron 2 semanas y los templos tuvieron que empezar, o las religiones, las iglesias tuvieron que empezar a suspender cultos. Y los templos se empezaron a vaciar. ¿La gente conocía lo que había pasado? Sí. ¿Eso aumentó su fe? No. Solo les dio un shock de aparente religiosidad. Pero no fueron a buscar a Dios por amor. Fueron a buscar a Dios por miedo. Y cuando el miedo se pasó, volvieron a su vida sin Dios. Solo pocos quedaron. Tal vez algunos fueron por miedo y terminaron enamorándose de Cristo. Y no importa por qué hayas venido esta mañana, si al salir de este lugar sales convencido de cuánto te ama Dios. No importa por qué hayas venido esta mañana, si al salir de la casa de Dios sales convencido de que Dios te ama y anhela salvarte. Aquellos 2 hombres conocían al detalle lo que había pasado, pero eso no aumentó su fe. Otro aspecto que a mí me llama poderosamente la atención
Yo lo supongo caminando hacia Emaús, arrastrando los pies por la tristeza. Porque tenían miedo, pero estaban tristes. Y en la caminata se les une Jesús. Y ellos no habían compartido pocos minutos con Jesús. Ellos habían compartido con Jesús ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo durante varios años. Sin embargo, Jesús se suma y se pone al lado de ellos y ellos no lo reconocen. Y dice la Biblia que no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Velados por la tristeza, velados por las lágrimas, velados por sus sueños rotos. Y me hace pensar en nuestra experiencia, que capaz que hace años que estamos caminando con el Señor. Y quizás el dolor puede llegar a ocultarnos su rostro. Pero Dios tiene un mensaje para ti en esta mañana. En los momentos de mayor dolor es cuando Jesús está más cerca tuyo. Aunque no lo veas, porque Jesús está más allá de lo que ves. Aunque no lo sientas, porque hay personas que creen que la religión y la espiritualidad se mide por sentimientos. No, aunque no lo sientas, cree que Jesús está a tu lado. Porque Él está. No estás solo, no estás sola. Jesús está a tu lado. El tercer aspecto que quiero destacar es que Jesús les pregunta aparentemente algo ridículo. ¿De qué están hablando? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? ¿Acaso Jesús no sabía lo que les había pasado? Claro que sabía, pero sin embargo les dice, ¿de qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Y me hace pensar el primer encuentro que Dios tuvo con Adán y Eva después del pecado. ¿Dónde están? ¿Acaso no sabía dónde estaban? Sí. Los que no sabían lo que estaba pasando en realidad eran los seres humanos. Adán y Eva no sabían dónde estaban y estas dos personas no sabían lo que había pasado, aunque sabían lo que había pasado. Y por ahí parece hasta un trabalenguas. Pero ¿sabían lo que había pasado, lo que estaba detrás de lo que veían? No. No sabían cuáles eran los planes de Dios. Y ellos vieron el dolor, vieron la muerte, vieron el sufrimiento de Cristo, pero no vieron más allá. Y solo vieron lo que estaba delante de sus ojos, la tragedia. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué están tristes? Y ellos empiezan a explicarle. Pero no lo hacen de cualquier manera. Empiezan reclamándole. ¿Eres el único que no sabe lo que ha pasado? ¿Eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Y a veces caemos en la misma dinámica con nuestro Dios en nuestras oraciones. ¿Acaso Dios no sabes por qué estoy pasando? ¿Acaso no te compadeces de mi sufrimiento? ¿Quién más que Jesús sabía lo que había pasado? Y hoy miramos a estos hombres a la distancia y decimos, no pueden haberle dicho eso a Jesús. ¿Cómo le dijeron que no sabía lo que había pasado si Él lo había sufrido? Pero hoy hacemos exactamente lo mismo.
Porque quien más sufre con nuestro dolor, ¿quién es? Jesús. Jesús más que nosotros. Y Él nos entiende más que nadie en este mundo. Él llora con nosotros. Y Él llora por nosotros. Porque lo que más anhela es salvarnos. Porque quiero que quede algo bien claro, que la Biblia lo dice desde la primera página hasta la última. Para Jesús no sería lo mismo el cielo si tú faltas. Porque Él se preocupa por cada cosa que altera tu paz. Por cada cosa que te lastima, que te hiere. Y no hay lágrima que caiga de tus ojos sin que Él lo note y ponga especial atención. Aunque tal vez pienses que nadie se preocupa por ti y que nadie te puede entender. Jesús, en vez de recriminarles su poca visión, sus preguntas inoportunas, Jesús en su misericordia les dice qué cosas. Y ellos empiezan a contar lo que había pasado desde su punto de vista. Y su punto de vista tenía que ver con que ellos esperaban que Jesús fuera el que los iba a liberar de los romanos. Él era el que iba a redimir a Israel, no de los pecados, sino de la opresión romana. Habían visto todo lo que había pasado, pero no entendían lo que estaba sucediendo a la luz de la eternidad. Y queridos amigos y hermanos, solo cuando Cristo venga, solo cuando Cristo venga y nos encontremos con Él, entenderemos aquellas cosas que hoy nos resultan confusas y que tal vez no entendamos el porqué. Pero hasta ese tiempo Dios nos invita a avanzar por fe. El único que conoce los porqués es aquel que conoce el fin desde el principio y sabe que es lo mejor para nosotros. Y que no haría nada para entorpecer nuestro camino hacia el cielo. Porque su mayor anhelo es compartir la eternidad contigo. Su mayor anhelo. El versículo 22 continúa relatando la experiencia de aquellos dos hombres. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. ¿Pero qué dice? Pero a él no lo vieron. Y es interesante cómo presentan el relato estos hombres. Dice, algunas mujeres nos han asombrado, sorprendido, de acuerdo a la versión de la Biblia, que dijeron que fueron al sepulcro. Y es interesante cómo presentan el relato, porque en la presentación del relato, en el contar lo que había pasado con las mujeres, ya cuentan su duda y su incredulidad. Porque dicen, como no encontraron su cuerpo, entonces dijeron que vieron ángeles. Ustedes se dan cuenta, no lo presentan. Ellos no encontraron el cuerpo y vieron ángeles. No, como no encontraron, nos dijeron que vieron ángeles. ¿Les creían totalmente? No. Pero eran de las mujeres que habían compartido con ellos todo ese tiempo, no eran extrañas.
Sin embargo, su dolor, su tristeza, sus sueños rotos no les permitían ver lo que estaba pasando. Y aquí hay otra gran verdad involucrada. El testimonio de otros, la experiencia religiosa de los demás, ¿aumenta tu fe? Entonces no demos testimonio. ¿Cómo es el tema? ¿El testimonio de otras personas aumenta nuestra fe? No. Sin embargo, despierta nuestra atención. Ellos quedaron con la duda, porque las mujeres contaron su testimonio. Sin embargo, la experiencia de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, no van a ser los que te salven. Podrá despertar tu atención, pero tú tienes que vivir tu propia experiencia de fe. Tú tienes que aferrarte en forma personal de Dios y de sus promesas. No alcanza con la experiencia de los otros. No alcanza con la experiencia de que mi esposa vaya a la iglesia si yo no voy. No alcanza con la experiencia de que mi esposa haga el culto si yo no lo hago. No alcanza. No alcanza. Cada uno tiene que vivir su propia experiencia de fe. Cada uno tiene que beber del agua de la vida personalmente. Porque el amor de Cristo también es personal. Y es milagroso eso. Porque nosotros no podemos amar de la misma manera a todos. Sin embargo, Jesús, sí. Sin embargo, Jesús podía, como decía la lección de escuela sabática, querer salvar a Jonás y también a los marineros de aquel barco. Porque nos ama a todos en forma personal y nos conoce a cada uno de manera particular. Por eso Jesús no estuvo en otro lado, por eso fue caminar con aquellos que estaban sufriendo. Jesús no se fue con los que estaban festejando, Jesús se fue con aquellos que estaban sufriendo. Y tuvo especial atención de dos personas. En un mundo de personas, se preocupó por dos. Como hoy se está preocupando por ti de manera personal. Porque quiere verte a ti en el cielo. Porque quiere compartir la eternidad contigo. La experiencia de fe de los demás no aumenta nuestra fe. Ver lo que pasa no aumenta nuestra fe. Y entonces, ¿qué es lo que aumenta nuestra fe? Versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús no hizo un milagro para que creyeran. ¿Vieron? ¿Podría haber hecho un milagro? ¿Tenía poder o no? Sí. Pero Jesús nunca va a hacer un milagro para que creamos. Nunca. Nunca. En la Biblia no hay un solo milagro hecho por Dios para que creamos. Los milagros de Dios son en relación a nuestra fe y a sus planes para nosotros. Los milagros de Dios no son para que creamos,
Los milagros son resultado de nuestra fe y resultado de los planes de Dios. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y el versículo 32 nos muestra cómo reaccionaron estos hombres ante esa experiencia. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y qué dice? Y nos abría, nos explicaba las Escrituras. ¿Qué es lo que hizo crecer la fe de aquellos hombres? La Biblia. Y solo la Biblia. ¿Qué es lo que hace hoy fortalecer nuestra fe? La Biblia y solo la Biblia. Dios no ha cambiado el método. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Todas las palabras de consuelo que podamos dar son buenas, son necesarias, pero lo que verdaderamente va a alimentar nuestra esperanza y nuestra fe es la palabra de Dios. Recién ardió y se encendió la llama de la fe en el corazón de aquellos hombres cuando Jesús les abrió las Escrituras. ¿Alcanza con eso? ¿Alcanza con eso? No. No alcanza. Podemos leer la Biblia de tapa a tapa y perdernos en el conocimiento. Podemos leer la Biblia de tapa a tapa y no disfrutar de la experiencia que Dios quiere que disfrutemos con Él. Versículo 28 nos muestra algo más que es necesario. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Jesús a veces es ¿cómo decirlo? Jesús es demasiado caballero con nosotros. No fue esa persona que se quedó en la puerta de la casa esperando que lo inviten a comer. No fue aquel que llegó a la hora de la cena o del almuerzo para generar cierto compromiso. Jesús nunca te va a obligar a que le abras la puerta de tu vida. Nunca. Pero sí, Jesús va a estar permanentemente golpeando la puerta de tu corazón. Nunca te va a obligar. Nunca te va a presionar. Por eso hizo como que iba más lejos. Ellos sabían cuál era el método para tener fe y ahora era decisión de ellos qué hacer con eso. ¿Y cuál fue la reacción de aquellos hombres? Mas ellos le dijeron, versículo 29, si quieres puedes quedarte. ¿Eso le dijeron? ¿Dice eso su Biblia? Le obligaron a quedarse. ¿Cuándo fue la última vez que le obligaste a Jesús a quedarse en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que le obligaste a Jesús a quedarse en tu habitación? ¿Cuándo fue la última vez que le obligaste a Jesús a quedarse en tu vida? Porque a veces lo vemos a Jesús como alguien de paso. Y en algunas circunstancias
no solo nos da lo mismo que esté o no esté, sino que hasta preferimos que no esté. Le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. ¿Se acuerdan? Estaban yendo de tardecita. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Porque Jesús no te obliga a quedarse. No te obliga a que lo hagas quedarse en tu casa. Pero ni bien le abrís una puertita, Él entra. Porque te ama tanto y quiere tanto pasar tiempo contigo, que se desespera por estar a tu lado. Y dice el texto bíblico que no solo lo invitaron a quedarse, sino que lo invitaron a cenar. Versículo 30, y aconteció que estando él con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y no es casualidad que haya llegado Jesús al momento de la cena. No es casualidad que ellos lo hayan invitado a cenar. No es casualidad. Porque para aquellos que escribieron la Biblia en el pensamiento oriental, el momento más significativo del día y el momento donde alguien que quería abrirle el corazón a otra persona elegía para abrirle el corazón era la cena. La cena. Un oriental no invita a cenar a cualquiera. Invita a cenar a aquel al que le abrió el corazón. No a otro. No a otro. Y cuando aquellos hombres le abrieron el corazón a Jesús, recién ahí le reconocieron. Recién ahí lo reconocieron. Por eso, para que tu fe aumente, tienes que leer la Biblia, tienes que estudiar la Biblia, y la Biblia no por doctrina, no por profecía, que está bueno que conozcamos todas esas cosas, sino para conocer a aquel que la inspiró. Porque la Biblia es la más maravillosa carta de amor jamás escrita. La carta de un Dios que en cada página, en cada renglón te dice: te amo, te amo, te amo, te amo. Y para mí no sería lo mismo la eternidad sin ti. Pero una vez que voy a la Biblia, tengo que tomar otra decisión. Y es la de abrirle el corazón a Cristo Jesús. Y recién ahí Jesús va a ser totalmente real en mi vida. Pero pasó algo raro. Lo reconocieron, lo vieron como quien era, pero ¿qué pasó con Jesús? Desapareció. Y uno dice: ¿qué más falta? ¿Qué más le faltaba a la experiencia de aquellos hombres? Habían estudiado la Biblia, le habían abierto el corazón a Jesús, pero ahora Jesús se les vuelve a desaparecer. Es interesante la reacción de aquellos hombres. Versículo 32 dice: se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, decidieron irse a dormir y al otro día volver a Jerusalén. ¿Dice eso? No. ¿Se acuerdan lo que le habían dicho a Jesús? Quédate porque ya se hizo de noche, porque es peligroso, no salgas. Sin embargo, aquellos hombres se levantaron en la misma hora, y la fuerza de la frase me dice que no volvieron caminando a Jerusalén, porque inmediatamente quisieron volver a Jerusalén. Y yo me los imagino corriendo. Y dice el texto: volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que se decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, los dos que habían compartido la caminata con Cristo, los dos que lo habían visto en su vida, empezaron a contar las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y la historia no termina ahí. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas,
Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Solo pudieron tener paz cuando fueron a la Biblia y leyeron las promesas de Dios, cuando le abrieron la puerta de su corazón de verdad a Jesús y cuando empezaron a contarle a otros cuán maravilloso es Dios. Cuán maravilloso es Dios. Cuán maravilloso es Dios. Eso se llama dar testimonio. Queridos hermanos, yo también quiero que Jesús venga pronto, para que se acabe este mundo de dolor, de sufrimiento y de muerte. Yo quiero que Jesús venga pronto, para encontrarme con aquellos seres queridos que la muerte me arrebató. Pero también para encontrarme con todos aquellos que aprendieron a amar la venida de Jesús por el testimonio que pude dar. Yo quiero que Jesús venga pronto para que podamos ir a vivir con Él para siempre. Y que cuando se pase lista allá en el cielo y llamen mi nombre y llamen tu nombre, todos juntos podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Aquel día maravilloso donde los hijos del Señor resucitarán y juntos iremos a vivir con Cristo para siempre. Que cada día podamos sostenernos en la palabra de Dios. Que cada día podamos abrirle el corazón a nuestro Señor. Que cada día podamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da y no perdamos el tiempo, sino que le podamos contar a otros que Jesús viene pronto, que Jesús murió por nosotros y que es necesario que le entreguemos el corazón. Que Dios los bendiga, que Dios dé consuelo, que Dios nos dé esperanza. Jesús viene pronto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén.